Para dar comienzo al primer panel, damos la palabra al general de brigada Alberto Corbalán, jefe del Comando de Ciberdefensa. Bueno, buenos días. Habiendo el señor Ministro de Defensa inaugurado este seminario regional de ciberdefensa, me corresponde introducirlos en su desarrollo. Me he desempeñado, digamos, como un colaborador más en la organización de este seminario y además, dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, soy la autoridad militar que entiende, digamos, cuya función principal es entender en toda la temática de ciberdefensa. Como este seminario está pensado de carácter abierto, no cerrado, creo que vale la pena comentar para quienes no conocen que este Consejo Sudamericano de Defensa se constituye para temas específicos, como otros consejos también se han constituido con sus finalidades específicas en el marco de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas. Y en su plan de acción 2014 prevé como actividad este seminario. Es por eso que hoy estamos aquí y lo que busca es mejorar cooperativamente las capacidades de los Estados miembros de la UNASUR para afrontar los desafíos de las amenazas cibernéticas e informáticas en el ámbito de la defensa. Es en este contexto que aspiramos generar un ámbito apropiado para conocer lo que unos y otros estamos realizando, para informarnos acerca de las capacidades desarrolladas, cómo compartirlas y cómo complementarlas, en incentivar el desarrollo de proyectos en el marco regional con la idea también de fortalecer el desarrollo de tecnologías regionales y, por supuesto, conocernos personalmente, intercambiar datos de contacto y aprovechar todas las bondades y beneficios que siempre presentan este tipo de eventos. En cuanto al temario propuesto, tal como lo manifestara recién el señor Ministro de Defensa, es un temario que, visto desde la perspectiva de la defensa, busca profundizar los contenidos técnico-académicos. Y es en esta idea que se abordará la capacidad de resiliencia y herramientas técnico-legales ante ciberataques a infraestructuras de defensa, beneficios y riesgos en los ecosistemas de computación en la nube y el impacto en la actividad forense, la seguridad en dispositivos y criptografías aplicadas a la defensa, regulación de aspectos legales y técnicos, los modelos de software libre y propietario y proyectos de I+D y la relación con las universidades. Es importante destacar que este seminario fue pensado con carácter abierto, es decir, no es cerrado, es abierto, por cuanto la defensa es una responsabilidad de todos los ciudadanos, militares y civiles, y de todos los ámbitos, privado, estatal, académico, empresarial, es decir, nos incluye definitivamente a todos. Por lo que entonces hacerlo público lo enriquece, le da dualidad a las ideas, genera un ámbito de interacción mucho más amplio y nos convoca a todos a tomar conciencia de la importancia que tiene la defensa cibernética en nuestra región. Y por supuesto nos invita a trabajar integrados en este desafío. Deseamos realmente que podamos todos aprovechar el desarrollo y las conclusiones de los debates que se generen a partir de los temas planteados. Agradecemos la presencia de todos los aquí presentes, en particular de las delegaciones extranjeras. Esperamos ser buenos anfitriones de las delegaciones que hoy nos acompañan y bueno, y estamos a disposición y seguramente durante el transcurso del seminario tendré la oportunidad de saludarlos en forma personal y de quedar en un contacto personal, cosa que en lo personal me interesa particularmente debido a que, como recién lo anunciara el señor Ministro, este es un comando que tiene mucho por hacer y bueno, y la idea es integrarnos a nivel nación e integrarnos a nivel región. Por lo tanto, estoy realmente y sinceramente a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.
A los fines de dar inicio a este seminario, en este primer panel, cuyo eje temático, como ha sido expresado, es capacidad de resiliencia y herramientas técnico-legales ante ciberataques a infraestructuras de defensa, quiero hacerles un pequeño comentario sobre la mecánica del seminario. En esta mañana nosotros tenemos previsto dos paneles que van a tener sin solución de continuidad su desarrollo. Marco esto porque a los efectos de coordinar la formulación de preguntas tenemos previsto que las mismas se desarrollen por escrito. A los efectos de esto va a haber personal de la organización que dispone de formularios para que ustedes puedan volcar las inquietudes y luego canalizadas a través del moderador pueda producirse esa respuesta desde los expertos que nos acompañan. En este primer panel, cuya presentación voy a dejar a cargo del moderador, que va a ser el señor Fernando Corbalán, del Ministerio de Defensa. Tenemos la oportunidad de marcar el inicio de nuestra jornada de trabajo, como ha sido dicho, en un seminario que tiene dos momentos importantes. Uno abierto, dando muestras que, como dijo recién el ministro, esta problemática se aborda desde el conjunto de la comunidad y de la región, y otro específicamente orientado a la coordinación del esfuerzo de la región para afrontar como un todo el problema de la ciberdefensa. Los dejo entonces a cargo del señor Fernando Corbalán, que va a moderar este primer panel. Bueno, muchas gracias, Coronel Aguirre. Reitero la bienvenida a todos ustedes y comenzamos con el primer bloque. Este bloque está orientado a protección de infraestructuras críticas y seguridad de sistemas de la información, específicamente a la capacidad de resiliencia y herramientas técnico-legales ante ciberataques e infraestructura de defensa. Tenemos 4 panelistas de lujo para esta jornada. El doctor Hugo Skolnik, licenciado en Matemáticas de la UBA, doctor en Matemáticas de la Universidad de Zurich, fundó el Departamento de Computación de la UBA. Es un referente indiscutido en el área de criptografía, docente de amplia trayectoria en Argentina y Brasil, empresario, desarrollador de productos relacionados a la seguridad de la criptografía y sigue haciendo investigación básica en la UBA. Tenemos a Claudio Caraciolo, que es coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial en Argentina, pero dependiente del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Actualmente ¿cómo es el cargo? Es Chief Security Ambassador del EMPAD, es una empresa española, es tecnología de exportación que tenemos en el panel. Presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Información, de ISA, fundador de Root Secure y miembro de asociaciones como ISA, OWASP, Usuaria, Argentina Cibersegura, miembro del Comité Académico de Segurinfo, orador internacional y autor de varios libros. El ingeniero Eduardo Casanovas, de nuestra Escuela Superior Técnica del Ejército, es ingeniero electrónico, posgrado en telecomunicaciones, especialista en criptografía, magíster en ciencias de la ingeniería, docente del IUBA, profesor en sus carreras de grado y de posgrado. Y el ingeniero Iván Arce, actualmente se desempeña en la Fundación Sadowski, es director del programa de seguridad en TIC, fue fundador de una de las primeras empresas de seguridad del país, de alcance global, Core Security, especialista en pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades y seguridad de información. Bueno, el doctor Skolnik, yo voy a ser el malo del panel, los voy a correr con el cronómetro. Bueno, buenos días y gracias por la invitación a hablar en el seminario. Vamos a comenzar con algo que por ahí es un poco una pregunta recurrente sobre cuán reales son las amenazas.
y lo que me voy a concentrar fundamentalmente es cómo países de nuestra región, con presupuestos sumamente limitados, cuando se los compara con lo que asignan a estos temas los países más industrializados, qué es lo que podemos hacer para defender nuestras infraestructuras críticas. Bueno, como ustedes saben, los Estados Unidos tiene la National Security Agency, donde su presupuesto es de 52,6 billones de dólares, que lo pueden ir comparando con los nuestros, para ver en qué estamos hablando. Desde el punto de vista de lo que es la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos, tenemos que tienen 107.000 personas dedicadas al tema de inteligencia. Existe desde ya una campaña internacional de reclutamiento, que incluso ha llegado, por lo menos acá a la Argentina, yo la he vivido, donde nos han tratado de contratar a una cantidad de gente especializada en hacking, y bueno, Estados Unidos no es el único país que hace eso. De hecho, Israel también ha pedido gente, ha promocionado el reclutamiento, ha promocionado también que pasen una cantidad de test para trabajar incluso en forma remota en las comunidades de inteligencia. Lo que el señor ministro de Defensa mencionaba, todo el mundo lo sabe, la NSA ha monitoreado las llamadas telefónicas de una cantidad de líderes mundiales, y obviamente este tipo de revelación, junto con el hecho de que se interceptan los links de las empresas fundamentales como Google, Yahoo, etcétera, etcétera, obviamente ha tomado estado público y a través de las revelaciones de Snowden y compañía, aunque por supuesto es una cosa absolutamente antigua, que toda la gente que trabaja en seguridad la conoce, la ha vivido y ha entrevistado a una cantidad de compañías en el mundo que desde hace muchísimos años es un trabajo sistemático que se hace desde las grandes potencias. También Snowden había revelado justamente la cantidad de operaciones de ataques cibernéticos llevados a cabo por la NSA en el 2011 y que llaman defensa activa a los ataques cibernéticos. Ahora, obviamente, el tema fundamental son los ataques criptológicos encubiertos. Si nosotros, el hecho de la existencia de las puertas traseras, existen amplios antecedentes que están documentados en la web. Existen puertas traseras o backdoors, tanto en hardware como en software. En casi todos los sistemas que nosotros utilizamos, heredamos o importamos, existen puertas traseras instaladas y de distintos y crecientes niveles de complejidad. Por ejemplo, uno de los últimos detalles de los últimos días, ustedes habrán visto que el NIST, o sea, el National Institute for Standards and Technology de los Estados Unidos, promocionan ciertos tipos de métodos de encripción como métodos seguros. Ante la revelación de que, por ejemplo, el método de curvas elípticas había sido sesgado por la NSA, el NIST hace pocos días retiró a ese algoritmo como una recomendación de algoritmo seguro, y lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque son dos agencias de gobierno que parecería que con intereses contrapuestos. Las revelaciones sobre las backdoors, bueno, estuvieron en todos los medios, ¿no? El New York Times, The Guardian, y etcétera, etcétera. Acá hay un backdoor que impide pasar el... Ahí está. Bueno, interesante discutir la seguridad por hardware o por software. Quiero mencionar una experiencia directa. Yo hace pocos años estuve haciendo unos trabajos para Intel en Estados Unidos y hay un problema que es muy complejo y consiste en lo siguiente. Cuando se diseña un nuevo chip que tiene millones de transistores y enorme complejidad, finalmente ese chip
se lo produce en una fábrica. Segunda parte del problema es cómo testear que ese chip, ya de existencia real, cumple con todas las especificaciones que se fijaron cuando se lo diseñó. ¿Está claro? En este momento, utilizando redes de supercomputadoras, el testing de un nuevo chip lleva semanas y semanas y se logra aproximadamente testear el 80% de la funcionalidad del chip. Dicho de otra manera, ni siquiera el propio fabricante puede asegurar con un 100% de precisión de que lo que ha fabricado obedece estrictamente el diseño que se pensó originalmente. Ahora, demos vuelta al problema. Nosotros recibimos un chip del exterior. ¿Cómo lo testeamos? ¿Cómo sabemos que hace lo que debería hacer y ninguna otra cosa más? Vamos a ver en un momento cómo los errores en la CPU son utilizados para hackear. El siguiente tema es el software, donde el problema se concentra no tanto en el dilema software de código abierto o código propietario, sino si tenemos software realmente auditable. Hemos tenido desde ya mucha experiencia con software propietario que tiene backdoors, pero también han ocurrido una cantidad de incidentes con software de código abierto. Fíjense, por ejemplo, bueno, algo que hizo un alumno argentino de la Escuela Superior Técnica, Luciano Bello, cuando descubrió que Debian, en una de sus distribuciones de OpenSSL, SSL es el Secure Socket Layer, o sea, un protocolo de intercambio de seguridad utilizado en comercio electrónico, etcétera, etcétera, bueno, tenía una gravísima falla. El código estaba abierto, el código lo podían leer, pero sin embargo esa falla se tardó muchísimo en descubrir. En general, y eso es por experiencia, cuando uno recibe un sistema que tiene 5.000 líneas de código, muchas veces pobremente documentado, pueden existir errores casuales o errores no casuales, pero cualquiera de esos dos aspectos generalmente son muy difíciles de descubrir. El caso de las curvas elípticas lo mencioné recién, y el caso de Heartbleed también estuvo los otros días en los medios con muchísima publicidad. Los ataques, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de escucharlo a Adi Yamir el otro día, que estuvo un famoso criptógrafo que estuvo en Buenos Aires. Él ha trabajado mucho en lo que llamamos ataques por canales laterales. En general, tenemos que se han concentrado los ataques en sesgar o modificar los generadores aleatorios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos números aleatorios en una cantidad de elementos de criptografía. Por ejemplo, el método RCA, que es el método más difundido de firma digital, consiste en que uno elige dos números primos, P y Q, los multiplica, y entonces la compañía RCA en su momento tenía una cantidad de desafíos diferenciados por sus longitudes. El último éxito en quebrar un desafío de RCA, o sea, el número que está arriba es producto de los dos números primos que está abajo. La dificultad está en factorizar el primer número. Fíjense que el 768 significa que tiene 768 bits. Ese récord obtenido en el año 2009 involucró 3 años de trabajo de países como Suiza, Francia, Inglaterra, Australia y Estados Unidos. Y en 3 años de trabajo lograron la factorización que está ahí abajo. Ahora, supongamos que los números primos que están ahí abajo no fueron generados realmente al azar, sino que fueron sesgados. O sea, tenemos un software o un hardware que hace, por ejemplo, fabrica 10 millones de números primos distintos, nada más que eso. Entonces, quebrar estos sistemas es una cosa absolutamente trivial. Consiste simplemente en ver si estos números n, producto de dos números primos, contienen alguno o están fabricados con un conjunto finito y manejable computacionalmente de números primos. Hace poco, un matemático muy famoso que se llama Lenstra se tomó el trabajo de tomar una cantidad de 150.000 certificados digitales de la web y encontró que había un número primo que se repetía con una frecuencia insólita. ¿Error o no?
Cualquiera de estos métodos, entonces el problema que uno enfrenta es que desde el punto de vista estrictamente matemático, estos métodos son inquebrables. Desde el punto de vista práctico, si se ha sesgado el generador aleatorio, que es lo que hace la NSA continuamente en muchas de las distribuciones de software o de hardware que existen, entonces el problema de quebrarlo se transforma en algo sumamente elemental. Por ejemplo, un desafío no resuelto es el RCA 1024. Son números que se fabrican de 310 dígitos. Como eso fue hecho por una compañía privada independiente, hasta ahora nadie lo ha podido quebrar que se sepa. Fíjense que, por ejemplo, casi todos los países de nuestra región que tienen una ley de firma digital tienen estándares. Por ejemplo, en Argentina, el Banco Central exige como mínimo esta longitud de clave, pero por supuesto, en la defensa norteamericana se usan RCA de 4096, o sea, 4 veces mayores en su longitud. Ahora, un hecho grave son las fallas de CPU, grave para la seguridad. Y sobre esto hay dos versiones. Cuando uno tiene una computadora y le puede provocar variaciones de voltaje, puede hacer que existan errores de cálculo. Esos errores de cálculo, cuando se aplican al descifrado de una firma digital, dan la información que permite recuperar la clave privada, o sea, hackearlo. Sobre esto hay dos versiones. Una versión, que es la que difundió, por ejemplo, acá Yamir, es que la NSA ha arreglado con fabricantes de procesadores que esos errores intermitentes ocurran de modo tal de poder quebrar las firmas digitales. La otra posibilidad es atacar a través de variaciones de voltaje. El tema es muy técnico, pero existe, es real y forma parte de lo que llamamos ataques por canales laterales. En los casos de código abierto, Heartbleed fue uno de los últimos ejemplos que tuvimos hace unos días, donde justamente lo que se ha demostrado que uno puede tener, obviamente, código. Yo tengo un ejemplo maravilloso que viene de hace años en otra área. Es un código abierto de 2 hojas. Simplemente cuando uno lo imprime son 2 hojas. No encontré nunca a nadie en el mundo, ni nadie lo encontró, que entienda qué es lo que hace ese código, ¿sí? Es un método que anda en forma maravillosa, pero nadie entiende por qué, ¿sí? Ni siquiera el autor del método, en esa implementación en concreto. O sea, es ilusorio el hecho de decir que tenemos un código abierto y que de ahí entendemos todo lo que hace. Entonces, como conclusiones, si usamos hardware o software, los mismos deben ser 100% auditables para poder utilizarlos en la defensa nacional. Tenemos que tener un control de calidad total. Hay que fomentar los desarrollos regionales, compartiendo las experiencias entre los países de la región. La criptografía inviolable es la manera más barata de conseguir seguridad en países como los nuestros, que tienen presupuestos sumamente acotados con respecto a lo de las potencias que utilizan otro tipo de medios. Y desde ya que lo que es vital es asegurar todo el sistema de comunicaciones, tanto de mail como de radios, como de cualquier otro tipo de comunicación, porque que son sistemáticamente hackeadas. Yo, por ejemplo, uso Gmail, pero utilizamos método de criptografía inviolable. Entonces, ante algunas preguntas de gente del FBI, por ejemplo, yo le dije, este es mi mail, pueden hacer lo que quieran. Y la respuesta es que se ríen porque dicen, nosotros vigilamos el 99% de la humanidad, hay un 1% que se nos escapa. Bueno, nosotros tenemos que estar en ese 1% que se escapa de la vigilancia de las grandes potencias. Bueno, se acabó. Bueno, con esto yo quisiera terminar porque me parece que lo más interesante desde ya es escuchar a los otros oradores y que después tengamos alguna forma de debate que nos permita enriquecer a nuestras posiciones respectivas. Gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Hugo Skolnik. ¿Bien, seguimos? Bien por el tiempo, doctor. La verdad que no me dejó que lo retara. Yo sabía que se venía eso.
Es un tema interesantísimo, sé que va a despertar muchas preguntas para el panel. Pueden presentarlas en los formularios. Seguimos con Claudio Caraciolo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en este panel con profesionales de tan alta talla, digamos, ¿no? Un gusto. La idea o lo que me han solicitado a mí es que hable en representación del Centro de Ciberseguridad Industrial en lo que tiene que ver con redes industriales y asociarlo a lo que tiene que ver con defensa. Y vamos a partir desde algo básico. En nuestra región, la mayoría de las redes industriales, las redes que nos dan energía eléctrica, petroleras, etcétera, agua y demás, no son del Estado y no están controladas por el Estado. Por lo cual ya partimos desde un problema, digamos, ¿no? Desde un problema desde si en defensa queremos defendernos de que alguien nos anule en todos nuestros sistemas críticos, no tenemos mucha incidencia, digamos, porque son empresas privadas en la mayoría de los casos. Esto no quiere decir que todas las empresas deban ser estatales, digamos, cada uno será otro tipo de debate eso, digamos. Lo que quiere decir es que las áreas de defensa sin duda tienen que tener cierto manejo estratégico o ciertas pautas claras con respecto a cómo manejar esas infraestructuras, y esas infraestructuras deberían cumplir con determinados parámetros claves. Y eso no es lo que está pasando en nuestra región, digamos, ¿no? Y cuando tenemos que hablar de dispositivos y de tecnología, si queremos hablar de seguridad de redes industriales, tenemos que hablar de todo lo que es Smart, ¿no? De las Smart Grid, de las Smart City, etcétera. Pero para hablar de eso, también podemos ir a algo más chico, digamos, al mundo tecnológico que hoy nos lleva a todos los dispositivos Smart. Tenemos los smartphones, tenemos los Smart TV, tenemos los Smart, lo que sea, digamos, ¿no? Digamos, si dispositivos inteligentes existieron siempre, el problema es si las personas son lo suficientemente inteligentes para utilizarlos, y ahí es donde nos encontramos con muchos problemas. De hecho, les hago una consulta. ¿Cuántos de todos los que estamos acá sabemos utilizar todos los botones del control remoto de nuestra televisión? Ni idea, sabemos usar un par de los botones. ¿O cuántos podemos utilizar todos nuestros dispositivos, nuestros smartphones, al 100%, a aprovechar todas las funcionalidades? Ni idea, pero lo interesante es que si sale uno nuevo, lo vamos a cambiar. Vamos a ir por ese nuevo porque tiene más funciones, digamos, ¿no? Y este es un desafío constante que en las redes industriales también se fue planteando. Y tenemos que partir desde una suposición básica, que es que el mal siempre existió y el atacante siempre va a pensar la forma de golpear más duro. Y las redes industriales conectadas a nuestras redes de comunicaciones tradicionales a través del protocolo TCP/IP, como ha pasado en estos últimos años, se han puesto en el centro de atención. ¿Por qué? Porque traen tecnología vieja a redes de comunicaciones que están dentro de todo enmarcadas en un ámbito de seguridad. Podemos decir que el avance que ha tenido la seguridad de la información en los últimos años ha sido bastante, aunque no estemos en un excelente nivel, pero ha sido bastante. Pero las redes industriales, al incorporarse en este nuevo mundo, han traído los mismos viejos errores de toda la vida otra vez, y es volver a empezar. O sea, hoy cuando hablamos con empresas o con organizaciones que están intercomunicando sus redes industriales a sus redes corporativas, tenemos que estar debatiendo en dónde hay que colocar un firewall, cosas que discutíamos hace 20 años atrás, digamos, 15 años atrás. Entonces, empezamos en un planteo que fue como volver al pasado y olvidarnos de que tenemos que hacer algo que tiene que ver con controlar, digamos, ¿no? Las estrategias de defensa en infraestructuras críticas tienen que ver con saber qué es lo que está pasando en las infraestructuras críticas, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, y por dónde nos están pegando. Y si nosotros analizamos el caso de todas las empresas privadas y estatales de nuestra región, en la gran mayoría de los casos no tienen claro cuáles son sus riesgos, por lo cual no tienen claro en qué lugares les están pegando. De hecho, no saben si les han pegado, digamos así. No hay ninguna estadística de nada, no hay ningún análisis de nada, porque no lo están mirando, sencillamente. Entonces, planteado desde esta óptica y comentando toda la integración posible de lo que puede ser, y basándonos en lo que tiene que ver con las Smart Grid. Las Smart Grid básicamente es la unión de los datos de nuestros dispositivos de comunicación eléctrica en nuestras redes, digamos, ¿no? Pensado de esta manera, hoy tenemos medidores en nuestras casas, en nuestras empresas, medidores de energía eléctrica que van midiendo el consumo que nosotros tenemos, y siempre existió gente que se dedicó a variar esos medidores, ¿no? De hecho, hay algunas personas que le han puesto imanes para hacer que
los circuitos se funcionen mal o más lento. Hay gente que le ha puesto ingeniosamente miel para que el circuito se llene de hormigas y ande más lento. O sea, la inteligencia aplicada a cómo romper y cómo pagar menos estuvo siempre. Ahora, el problema es cuando esto se traduce no en consumir o en pagar menos y consumiendo más, sino en cuando eso está siendo utilizado para atacar a una nación o atacar a un grupo o a un país en particular. Y las Smart Grid nos traen muchos beneficios, pero por el otro lado también nos traen complicaciones. ¿De qué se trata una Smart Grid? Es de poner un medidor inteligente en cada casa, en cada empresa, que sea capaz de medir, digamos, online y comunicarse con un centro de control y de operaciones y decirles cuál es el consumo que están teniendo, cómo están avanzando sobre ese consumo, qué variaciones tienen. Por ejemplo, si una red está saturada en una casa y de repente ponen, o en una zona, y de repente se ve que empiezan a subir el consumo de energía eléctrica porque la gente está poniendo más aire acondicionados, podés tomar medidas preventivas a partir de la información que estás relevando en el momento, ¿sí? Hoy esa tecnología nosotros no las tenemos y nos parece lejana, pero lo curioso es que no es lejano. Lo curioso es que además de que un operador podría operar y modificar ciertos parámetros de consumo o detener determinados picos desde un centro de control, en nuestro país hay proyectos de Smart Grid que todavía no están en funcionamiento, pero por ejemplo en una de las provincias, en Santa Fe, se está pensando en la implementación de una Smart Grid. Ahora la pregunta es, ¿no sería interesante que desde el ámbito de defensa se analice cómo va a ser esa estructura de Smart Grid? Digamos, ¿no deberían las empresas estar preguntándonos a nosotros, digamos, cuáles son las cuestiones que deberían tener en cuenta para poder comunicarse y tener reacciones conjuntas ante un ataque o saber cómo accionar? Digamos, me parece que ese es un camino que desde las infraestructuras críticas hay que entender y pensar de otra manera. Digamos, ¿por qué? Porque podemos analizar todos los puntos de todos los tipos de estructuras, de todos los tipos de infraestructuras que hay. Hay una que las une a todas, que tiene que ver con las de la energía eléctrica, pero no es necesariamente la única. Yo menciono esta justamente por ser el centro de toda una raíz de problemáticas, digamos, ¿no? O sea, si nos quedamos sin energía eléctrica se paralizan casi todos los demás servicios. Entonces, es un buen punto. Y de hecho, en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad industrial o con seguridad en redes industriales, existen varios proyectos a nivel mundial que tuvieron que ver con análisis. Y, por ejemplo, hay uno de los proyectos que se llama Basecamp, que lo que hizo fue tomar a los principales vendors de tecnología de redes industriales y analizar las vulnerabilidades que tenían. Ese cuadrito que ustedes ven con amarillos, rojos y verdes son los niveles de cumplimiento. Se dan cuenta que hay poquitos verdes de cumplimiento, digamos, ¿no? Entonces eso nos está diciendo que tenemos elementos dentro de nuestras infraestructuras críticas que tienen vulnerabilidades, que son conocidas, que fueron descubiertas y que pueden ser explotadas. Y de hecho, en otro de los proyectos que se utiliza un buscador que se llama Shodan, se llama Sunshine. El buscador lo que hace es mostrar las redes industriales que están conectadas o los sistemas de control industrial que están conectados a Internet abiertos, digamos, expuestos completamente. En la mayoría de los casos, la misma gente de esas empresas, de esos sectores industriales, no saben que esas redes están conectadas así, ¿sí? Por eso digo, es que perdemos el control y no sabemos cuándo estamos midiendo. Ahora, ante este parámetro, ante estas análisis o este tipo de información, la pregunta es, en las escuelas de seguridad informática, en las escuelas de análisis estratégico, de defensa y demás, ¿se estudia qué es un S7, por ejemplo, o cuáles son los sistemas de control industrial? No, porque no está dentro de nuestro aspecto, ¿no? Digamos, cuando hablamos de dispositivos de inteligencia, o cuando hablamos de inteligencia al principio, yo les decía que cada vez tenemos más cosas que se llaman smart, digamos, y nuestra inteligencia está acotada a conocer, digamos, lo que tenemos alrededor. Digamos, y llega un punto que se nos fue de las manos, y esto creció tanto que es imposible conocer todo lo que está. Por lo cual, si no tenemos integración con los especialistas, tanto privados como no privados, esto se pierde de vista, y al perderse de vista nos encontramos con proyectos que tienen problemas de seguridad grave y que nosotros no estamos al tanto, por lo cual un ataque ante eso podría ser complejo. Pero ¿qué es lo que hacen otros países con respecto a esto? El doctor Hugo Skolnick recién nombraba la NSA, y la NSA es un buen ejemplo, pero en particular quiero mencionar algo que han hecho ellos, que es que el Departamento de Energía Eléctrica, o el Departamento de Energía en realidad, fue tomado como uno de los principales jugadores con respecto a lo que tiene que ver con la estrategia de ciberdefensa nacional, ¿sí?
O sea, que el Departamento de Energía sabe que tiene que incorporar determinados parámetros, determinadas cláusulas, digamos, en lo que tiene que ver con su estrategia para controlar a las empresas, pero además en cómo comunicar un incidente al Estado, para que el Estado pueda saber si ese problema va a tener un impacto más grande o si fue un impacto acotado a esa empresa. Una cosa es que yo ataque a la empresa X porque estoy en desacuerdo, por hacktivismo, por lo que fuera, o porque me da un mal servicio y la quiero atacar, y contrato o armo un ataque contra esa empresa, y otra cosa es que esté probando contra una empresa para después hacer un ataque más masivo. ¿Digamos así? Entonces los impactos pueden llegar a ser diferentes sin duda. Pero si yo me entero tarde, mucho no voy a poder hacer. Digamos así. Me abandonó el... Ahí está. Por eso las directivas presidenciales fueron bastante claras en ese aspecto. Digamos, y de hecho han generado una serie de documentos y de frameworks de trabajo y de capacitaciones y de carreras que tienen que ver con la ciberseguridad, digamos, ¿sí? Con las estrategias de defensa, pero pensadas desde la ciberseguridad, desde infraestructuras críticas. Y esos documentos pueden ser buenos, pueden ser malos, digamos, son frameworks. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo que copiar esos frameworks? ¿Las tecnologías que ellos usan son las mismas que usamos nosotros en nuestra región, en la UNASUR? No, por lo general no. Algunos productos sí son, pero la mayoría de nuestras regiones tienen productos que incluso son desarrollados por nosotros, lo cual está muy bien, es excelente, digamos. Tenemos fabricantes de smart meter, o sea, los medidores que se colocan en las casas o en las empresas, pero que los generamos nosotros. Ahora lo que tenemos que ver es quién va a evaluar esos productos. Si no los evaluamos, nos vamos a encontrar con una nueva tabla llena de amarillos y rojos. Digamos así. Entonces tenemos que evaluarlos y saber cuáles son nuestros players, nuestros jugadores, y trabajar en base a eso, y no solamente agarrarnos con un modelo existente. De hecho, el director de Inteco, Rego, en España, dijo una frase hace muy poquito, que la ciberresiliencia es anticipar, resistir, recuperar y evolucionar, digamos, ¿no? Y me pareció sumamente interesante porque es raro que se tome este concepto de resiliencia, digamos. Ahora, ¿cómo puedo anticipar y resistir si no conozco? Digamos, si yo no sé cuál es el impacto que una infraestructura crítica me puede ocasionar. Entonces necesito, sí o sí, primero conocer, primero investigar y hacer un research sobre qué es lo que tengo para armar una estrategia coherente, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de las herramientas técnico-legales, todas las herramientas técnico-legales, todas las definiciones, son definiciones básicas que ustedes ya conocen y que ustedes saben, por lo cual, desde la lógica, se pueden pensar y se pueden trabajar. Sin embargo, lo más importante y lo que me parece prioritario a esta altura es el hecho de ser prácticos, digamos, el hecho de no querer volver a inventar una rueda, el hecho de decir, si vamos a trabajar en defensa de infraestructuras críticas, digamos, no empecemos desde cero y poniendo las cosas obvias, digamos, porque hay cosas que ya otros evolucionaron y lo que podemos hacer es mejorar eso, digamos, ¿no? Si copiar ideas fuera malo, Samsung le iría muy mal, ¿no? Cuando se copia casi todos los productos de Apple. Entonces, digamos, la idea es tomar un parámetro y mejorarlo y hacer las cosas de una forma efectiva, digamos, ¿no? Saber dónde ubicarnos y no cometer errores que tengan que ver con los diseños. Digamos, seguramente esta imagen la conocen todos. Tiene que ver con una competencia que se llama Ironman, ¿no? Digamos, en esta competencia era un padre que quería llevar a su hijo y competir juntos en Ironman, y bueno, y él lo logró y estuvo en esa competencia. Digamos, y esto se logró porque, digamos, cuando en una entrevista le preguntaron cómo fue capaz de aguantar tanto esfuerzo y tanta desidia, él dijo, lo único que hay que hacer es mantener el ritmo, digamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pasa en infraestructuras críticas muchas veces? No vamos al mismo ritmo, digamos. De hecho, muchas veces no, nos pasa siempre. No vamos al mismo ritmo. Digamos, el atacante va mucho más avanzado que nosotros. De hecho, hoy hay muchas empresas desarrollando exploit o ataques para dispositivos industriales y no tienen idea de las consecuencias que eso pueden ocasionar. O sea, ellos conocen una aplicación y desarrollan un exploit para esa aplicación sin saber qué es lo que puede pasar del otro lado. Muchos suponen, pero nunca han estado del lado de una empresa de este entorno como para entender el impacto real. Por lo cual, tenemos un riesgo que es importante, que está presente, y hace unos días atrás un colega presentó una charla que me pareció interesante. Que, de hecho, cuando arrancó en esa charla, o me la contó antes de hacerla pública, mi cara fue solo de asombro y sin respuesta, digamos, ¿no? Porque él lo que planteaba era que ante un modelo de un ciberataque, digamos,
un ejército podría tomar todos los dispositivos smart, digamos, las cafeteras conectadas a internet, las heladeras conectadas a internet, los lavarropas conectados a internet, los teléfonos, y usar todo ese poder computacional para defenderse. O sea, en vez de enrolar personas en una guerra, enrolar los dispositivos. Digo, yo dije, wow, qué loco, porque ahí esto se une a lo que planteaba el doctor Hugo, ¿no? Digamos, nosotros tenemos toda tecnología que es de exportación, y no sabemos si eso se puede hacer desde allá. Desde la teoría lo podemos hacer nosotros también, pero todo lo que tenemos no es nuestro, digamos, entonces es como extraño. Por eso, en infraestructuras críticas, que tenemos mucho desarrollo propio, no tenemos que dejar pasar esta oportunidad de analizar, de compartir y de avanzar, digamos, de avanzar rápido, de avanzar armando estándares rápidos, armando definiciones rápido, haciendo pruebas en conjunto y participando para que esto evolucione lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Claudio Caraciolo. Recuerden las preguntas en los formularios. Eso que referías era el Internet de las cosas. Fue una presentación muy interesante esa. Claro. Bueno, el ingeniero Eduardo Casanovas. Hola. Bien, como decía el presentador, soy el ingeniero Eduardo Casanovas. Le faltó comentar que soy el director del posgrado de Seguridad Informática del Instituto Universitario Aeronáutico. También colaboramos con todo lo que es capacitación a la hora de abordar el problema de la seguridad. Voy a comenzar la... ¿Al fondo? Ok, bien. Una breve temática, una introducción rápida que, dado lo que han mis disertantes predecesores, va a ser rápida. Algo del marco normativo para entender la problemática global y después abordar el sistema de radar como parte de lo que podríamos tratar dentro del ámbito de la defensa como infraestructura crítica. Un análisis de vulnerabilidades, impacto y mitigación que nos va a permitir darnos una idea de cómo este problema del sistema de radar debe ser abordado. Finalmente, unas conclusiones. ¿Okay? La pregunta de inicio sería, ¿es una pregunta o una afirmación? Entender si la ciberguerra ya comenzó, lo estamos afirmando, porque si nos estamos preguntando si la ciberguerra ya comenzó, estamos un paso atrás. Deberíamos tener esto como una afirmación, porque si estamos convencidos de que esto ya comenzó, significa que vamos a estar tomando medidas, y estamos tomando medidas, que conlleven a la mitigación de este problema y al entendimiento de este problema. A modo de introducción, como les decía, entender el problema desde el punto de vista de seguridad, es importante que los más altos mandos de lo que sea, una organización, un país, estén convencidos del problema, porque ellos van a ser los que bajen los lineamientos generales a la hora de tomar decisiones. Este es un extracto sacado de la página de la Casa Blanca, ¿no?, donde consideran que la amenaza cibernética es uno de los desafíos económicos y de seguridad nacional más serios que enfrenta la nación. Y si esto pasa, y si estos son los lineamientos desde que los más altos niveles nos están bajando, es porque por debajo de eso se van a tomar medidas para llevar adelante esta situación. A lo largo de la breve historia de la ciberseguridad, podemos plantear distintos acontecimientos que nos convenzan de que efectivamente la ciberguerra comenzó, ¿no es cierto? Reportes de la CIA donde plantean que un terrorista puede generar un ataque desde su casa, ¿no?, y un ataque con un impacto muy alto. Tenemos, este va a ser un breve relato porque es una serie de consecuencias de actos y de cuestiones que conllevan a de abordar el problema de la ciberseguridad, asegurar redes informáticas más vitales de la nación, es decir, vuelven a hacer énfasis en lo que es el problema de la preservación de las infraestructuras críticas. Y algo sumamente importante
que es a la hora de tomar acciones, es el reconocimiento del enemigo. Si no creo que está, si no creo que va a haber un atacante, no vamos a tomar medidas. Y en función de esto, ya los Estados Unidos del año 98 define cuáles son sus infraestructuras críticas. Al definirlas, como decía Claudio, se empiezan a tomar medidas sobre esas infraestructuras críticas para que se aborde el problema de la ciberseguridad. Esto no está. Bien, de los últimos acontecimientos que podemos marcar, pasa la conformación del US Cyber Command por parte de los Estados Unidos, el reconocimiento, ¿no?, de la existencia de este cibercomando, y por último un análisis que hace Tiber, que pertenece a la Universidad de Madrid, donde plantea que en el año 2014 la militarización del ciberespacio va a ser uno de los temas principales a la hora de abordar los problemas de la ciberdefensa. En lo que respecta al marco regulatorio a nivel nacional y a nivel internacional, también a partir del año 2000 se han comenzado a ver cuestiones que empiezan a marcar un avance en este sentido. El Consejo de Europa con su convenio internacional sobre el cibercrimen, posteriormente Argentina toma esas bases e intenta años más tarde armar y entender el problema y poder adherir a este convenio, pero tuvo que dar un paso previo, que es la creación de la modificación del Código Penal, es decir, el conocido como la Ley de Delitos Informáticos, que fue el paso previo para poder adherir al convenio. Posteriormente lo hizo. Ese fue, digamos, el puntapié inicial para hacerlo. Y también a nivel nacional, dentro del ámbito del gobierno, de la jefatura de gabinetes y particularmente de la ONTI, también la creación de la infraestructura, del área de infraestructuras críticas y de información de ciberdefensa, y otros bloques dentro de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, que le dan contexto y marco de estudio y generación de políticas asociadas a la ciberdefensa. Ya yendo puntualmente a lo que es el sistema de radar, entender el sistema de radar es un sistema definitivamente complejo, donde interaccionan hardware, software, y en esta combinación es que cuando uno habla de un sistema de radar, tiene diversas aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones ya domésticas, por llamarlas de alguna forma, que es el control de la velocidad, aplicaciones desde el punto de vista militar y aplicaciones de civiles, que es lo que hace el control de tránsito aéreo. El intento, son distintos problemas, si bien todos involucrados dentro de un sistema de radar, pero que deben tener análisis totalmente diferentes. Si ustedes quieren intentar hackear el sistema de control radar, hoy es muy simple. Aquel que quiera ir a alta velocidad lo que tiene que tener es un detector de los sistemas de radar, y eso es algo muy simple. Lo pone delante de su vehículo y ya está hackeando al sistema. Entender cómo se hackea un sistema de control militar del espacio aéreo ya es un poquito más complejo. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de esto, y también entender que el sistema de control de tránsito aéreo puede ser víctima de ataques. En lo que hace al aspecto militar del uso del sistema de radar, hay distintos ejemplos que marcan que se ha avanzado un paso más a la hora de atacar los sistemas de radar. Ya no solamente con un sistema externo de jamming o de bloqueo o de incorporación de ecos sobre el sensor. Dado que es un sistema complejo donde interactúa software y hardware, hay otros puntos vulnerables del sistema. Distintas publicaciones nos dan conocimiento de que efectivamente esto puede pasar, y de hecho pasa. Analizarlo en particular, la conformación del ataque, en general siempre es difícil, se dispone de poca información y el atacante tampoco revela
la totalidad de cómo montó y generó y consiguió el éxito del ataque. Pero el hecho efectivo es de que los aviones israelíes penetraron el espacio aéreo sirio y los sirios se dieron cuenta cuando estaban empezando a caer sus bombas sobre los objetivos. Y se fueron y las defensas antiaéreas sirias no pudieron reaccionar frente a este ataque. Es decir, hubo otros ejemplos, eso es en el área militar, y me quiero detener ahora un segundo respecto de lo que sería, esto es una total especulación por parte mía. Tenemos recientemente un hecho que todavía no está resuelto, así que tengo la posibilidad de especular respecto de que si la desaparición del vuelo MH370 conformó un ciberataque. Es decir, y aquí analizo el sistema y veo que el sistema colaborativo que tienen las aeronaves, en el caso de las aeronaves de uso civil, no tiene un esquema de autenticación. Es decir, el transponder del avión, el piloto puede cargar los parámetros de vuelo y nada más. Y sale y vuela, y el radar de tierra, que se utilizan los radares secundarios para la identificación de los para hablar con los transponders de los aviones, pregunta y el transponder le responde y nada más. Y cree. Entonces, cree en la persona o en el dispositivo que le está respondiendo. Incorporar un sistema de autenticación en los transponders es esencial para que este tipo de ataques no suceda. Actualmente hay una evolución respecto de estos sistemas, que es el modo seguro, o el modo S, que se le llama habitualmente sobre los transponders, pero que no incorpora un elemento criptográfico como mecanismo de autenticación. Con lo cual, la incorporación de un conjunto de bits para identificar con un número a un dispositivo, no me asusta que tenga mucha cantidad de bits si estos bits no están respaldados con una herramienta criptográfica. Entonces, un sistema de autenticación debe tener un mecanismo de encripción involucrado. Si no, digamos, la cantidad de bits no dicen nada respecto de que efectivamente ese sea un sistema seguro. Con lo cual, hoy el transponder de ese avión puede haber sido silenciado y reemplazado por otro vector y ocultar el lugar donde ese segundo vector apagó su transponder, y donde el sistema ahí se da cuenta que el avión desapareció. Esto es, de nuevo, es una especulación por parte mía de hacer un análisis del ataque que pudo haber sufrido. Hasta tanto no se descubra, no se encuentre la caja negra y todo este tipo de cosas, no vamos a saber efectivamente qué es lo que sucedió. Para analizar el sistema de radar, lo que es interesante es descomponerlo en 3 bloques básicos. Uno que hace al radar propiamente dicho, otro al sistema de comunicación y otro al de la red. El que uno inicialmente o más habituado está a la hora de hacer un análisis de seguridad es respecto de la red. Pero el sistema de radar propiamente dicho puede tener, como les decía, 2 aplicaciones básicas, que es el sistema de control, el sistema civil, que es el control del espacio aéreo, y el control militar del espacio aéreo en el caso de un sistema militar. Analizar un problema hacer un análisis de vulnerabilidad, hacer un análisis de seguridad de un sistema, definitivamente tiene que ser extremo a extremo. Esto es, si el sistema mío no está conectado a Internet, la pregunta sería, entonces, ¿es un sistema seguro? Total, no estoy aislado, es una intranet en la cual estoy localizado, y como no tengo acceso a Internet no voy a tener ningún tipo de ataques. Tal vez es un análisis inicial, pero definitivamente no es un análisis completo, porque estoy dejando de lado todo lo que forma parte de
los ataques internos del sistema, ¿sí? Como mencionaba Claudio, hace 20 años hablábamos de un firewall, porque estábamos esperando solamente ataques externos de la corporación. Entonces conectarse a Internet, si no te conectabas a través de un firewall, era, qué problema. Pero entonces aparecieron los firewalls y se solucionaron todos los problemas. No somos más atacados, ni hay ningún tipo de evento, ni incidentes de seguridad. Definitivamente esto no es así, y la tendencia marca que efectivamente los firewalls son tan buenos que el atacante está viendo ahí un problema del cual hasta ni quiere renegar. O sea, es más sencillo plantear un ataque interno. Y para eso nos tenemos que preparar, porque nos cambia el paradigma, nos cambia el pensamiento. Pensar en todo momento que internamente voy a ser atacado me va a hacer tomar medidas diferentes. Esto no me está ayudando. Ahí está. Para analizar el conjunto de vulnerabilidades de un sistema radar propiamente dicho, como les mencionaba que esto debe ser un problema de extremo a extremo, si yo tengo un dispositivo, la pregunta sería ¿qué requerimientos de seguridad le puse al fabricante a los efectos de analizar o de entender el problema de la seguridad? ¿Qué requerimientos de seguridad le puse al fabricante? El fabricante me dice, no, el sistema va a ser accesado a través de un sistema de usuario y contraseña. ¿Podrías activar, por favor, el vínculo? Ok, muchas gracias. Entonces, si ya tengo un nombre de usuario y contraseña, bárbaro, estoy seguro. Pero no, yo al fabricante también le dije que si me olvido la contraseña, efectivamente, ¿cómo hago para recuperarla? Entonces le doy otro requerimiento de seguridad, que es la posibilidad de recuperar la contraseña. Y bárbaro. La pregunta sería, si esos son los requerimientos de seguridad que le estoy dando, esto no debería pasar. Es decir, lo que les estoy mostrando allí es el nombre de usuario y contraseña de un dispositivo, de un sistema, el cual, no sé qué, es decir, tenía los requerimientos de seguridad. Yo quiero que el sistema sea accesado con nombre de usuario y contraseña. ¿Sí? Muy bien. Lo que he bloqueado es la página de una entidad bancaria, en la cual me permitía hacer home banking, y nada, yo solamente con un analizador de protocolo ni siquiera estoy interviniendo en la red del banco, estoy interviniendo en el acceso que un usuario común hace a su home banking. Y claro, tengo el nombre de usuario y contraseña, ¿no? Claro, seguramente en la aplicación me aparecen los botoncitos y yo no veo cuál es mi contraseña, ni yo la veo, y hay veces la pongo y me olvido y no sé bien qué estoy poniendo. Pero el atacante lo ve completo, ¿no? A lo que voy es, desde el punto de vista de seguridad, el nivel de requerimientos de seguridad que yo debo generar y presentar es diferente. Le debo pedir que ese nombre de usuario y contraseña esté encriptado, o esté hasheado, o tenga algún mecanismo para que no vaya en texto plano, porque el atacante va a hacer lo que les mostré en la filmina anterior. Le tengo que decir que todos los text box que tiene a disposición el usuario no me permitan poner código para evitar cross-site scripting y otro tipo de ataques, ¿cierto? Es decir, lo que debería suceder si yo hago unos buenos requerimientos de seguridad y se los presento a quien me va a proveer algo, esto es lo que pase con el canal. El atacante no esté a disposición la información en texto plano. Muchas gracias. Lo que quiero marcar respecto de analizar las vulnerabilidades del sistema radar a través de preguntas es entender cuáles los requerimientos concretos que yo le debo hacer al fabricante. Y el fabricante que va a desarrollar, dijimos que el sistema radar tenía un sistema de software. La pregunta sería, después de que el desarrollador presenta el desarrollo de el código de una parte del producto y es aprobado, seguramente en un peer review de ese código,
¿qué pasa? El desarrollador se va, lo entrega para que ese código sea compilado. Desde que hace la presentación de su código hasta que ese código es compilado, ¿qué pasó? Hay procedimientos de seguridad que versionan su código y que impiden que el desarrollador no toque ese código una vez que fue aprobado hasta el momento de ser compilado. Bueno, preguntas que el sistema tiene un esquema de logs que puedan hacer para que uno pueda hacer forencia y análisis posterior o auditar frente a la posibilidad de la generación concreta de un ataque. En rigor, si un sistema sería aislado, ¿cómo es que ingresan virus a un sistema aislado, ¿no? Si no estamos pensando efectivamente que va a ser un ataque interno de la corporación. El otro punto a analizar sería el sistema de comunicación que tiene un sistema de radar, desde el sensor hasta el centro de procesamiento. Esto se hace con vínculos propios. Estos vínculos, si no son propios, son vínculos de tercero. ¿Qué estructura va a tener esa comunicación? Los add-drop link que se encuentran a manos de ese tercero que está a cargo de ese vínculo, ¿qué seguridad se le da? En fin, ¿estoy preparado para un ataque de denegación de servicio al vínculo? ¿Hay vínculos redundantes dentro del sistema? Preguntas que van a conformar este esquema de análisis de vulnerabilidades del sistema. Las señales están siendo transmitidas encriptadas. ¿A qué nivel? ¿A nivel de capa de transporte o a nivel de generación de la información? En lo que hace de la red, bueno, ya es más común hacer este análisis de seguridad donde el 100% del tráfico debe estar encriptado. Definitivamente es un sistema de radar y eso es lo que voy a tratar de hacer, la filmina que les mostré antes, que el atacante no pueda entender ni ver el 100% del tráfico. Bien. Voy a avanzar un poquito. Sí, esto me lo deja. Hacer un análisis de impacto, de nuevo, dos sistemas diferentes, el cual tienen impactos diferentes. Pero este análisis debe ser realizado detalladamente y asociado a cada una de las vulnerabilidades. Es importante cuando uno hace un análisis de impacto entenderlo desde el punto de vista cualitativo y entenderlo desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, no solamente entender que el impacto es muy alto, sino cuánto me cuesta. Y cuando hago el cuánto me cuesta, analizarlo en términos económicos, en términos de pérdida de confianza y en términos de vidas humanas, en este caso. ¿Sí? Hay un ejemplo, si se cae el uplink entre Córdoba y Ezeiza, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Cuál sería el impacto? La pérdida de información de todo el sector del espacio aéreo del área de Córdoba, ¿no? Si no tengo un esquema, si este escenario no está planteado, no sé si tengo planteados esquemas redundantes, alternativos. Bien. Respecto de las mitigaciones, el punto sería, debo segurizar el 100% hacer el 100% del análisis de la información, del manejo y el flujo de la información. El atacante claramente va a ir por el punto más débil. Por último, no es un problema solamente de software y hardware, ¿no? Acá no es adrede me dejé el usuario como última etapa y como etapa partícipe necesaria que tiene que estar involucrado dentro del proceso de análisis de vulnerabilidades, el impacto que esto produce y por supuesto qué mitigación tengo al respecto. Bueno, finalmente quiero marcar que definitivamente la ciberguerra ya comenzó, ¿no? Es una afirmación, ya no es una pregunta. Entender que debemos hacer
la protección de los activos a nivel nacional, los activos a nivel nacional planteados en todo lo que sería la conformación de las infraestructuras críticas, hacer un análisis exhaustivo de estas vulnerabilidades, hacer y entender y ver cómo vamos a reaccionar frente a ataques. Para reaccionar frente a ataques uno tiene que estar preparado, uno tiene que marcarse estos escenarios de ataque y probarlos, ¿sí? Y también entender que el sistema de radar a nivel de defensa debemos considerarlo como una infraestructura crítica. Bueno, tenemos varias acciones que están, entiendo, en una buena dirección. Tenemos un plan de gobierno, estamos alineados a normas nacionales, se están dando señales concretas. La ONTI está dando señales concretas del entendimiento de lo que son las infraestructuras críticas. Creo que debemos dar pasos fuertes asociados a obtener la soberanía nacional digital. Bueno, finalmente una corta reflexión final. Tenemos un nuevo escenario un nuevo escenario bélico que debemos afrontar. La reflexión sería: ¿vamos a conformar nuestras fuerzas de ciberataque o solamente vamos a generar un esquema defensivo? Y si esto es así, ¿cómo debemos preparar nuestro esquema defensivo? Hay una tendencia marcada para este año que es la militarización del ciberespacio, y la pregunta sería, la reflexión sería: ¿cuánto nos falta para que como nación libre y soberana nos obligue a manejar, a dominar, a entender y a ser efectivamente los dueños de nuestro entorno digital? Así, nada más, muchas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Casanova. La verdad hay 3 exposiciones realmente muy interesantes. Quería marcar 3 palabritas. Las 3 fueron por el lado de creer, ¿no es cierto? El doctor Skolnick primero en creer en que cuando uno manda a fabricar algo, se fabrica con esas condiciones. Claudio con el tema de creer que las infraestructuras que funcionan y funcionaban desde hace 20 años, al enchufarlas a internet van a seguir funcionando igual y no tienen ningún tipo de riesgo. O que, como decía Casanova, los sistemas aislados no tienen vectores de ataque. Creo que por ahí pasan el eje de todas las preguntas, ¿no? Continuamos con Iván Arce en la 4ª exposición. Y bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Acá el doctor Hugo está haciendo su ataque. Ya funcionó. Gracias por la invitación, gracias a todos por venir, gracias a Fernando por otorgarme el título de ingeniero. Rápidamente, quiero aclarar, no soy ingeniero, pero si era tan fácil conseguir el título, hubiera venido antes. Yo trabajo en la Fundación Sadowski, que es una organización público-privada dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, de Argentina, y de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, la CESI, y de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina. Es una organización mixta. Previo a eso he trabajado, como ya han hecho la introducción, en el sector privado, 16 años en una empresa de seguridad informática, especializada en el costado ofensivo o de ataques de la seguridad informática. Voy a tratar de pasar rápidamente por la introducción porque ya ha habido introducción de más. Hoy voy a empezar hablando sobre ataque y defensa, y principalmente sobre ataque porque sobre defensa ya todos mis colegas han hablado un montón. Sin embargo, tengo también algunas observaciones al respecto. Espero que aporten algo. Como decía, yo trabajo en el programa de seguridad en TIC de la Fundación, y su propósito es precisamente
tratar de que el auge y el uso y el incremento de la dependencia que tiene nuestro país, nuestra población, nuestros ciudadanos y en general la región, y por qué no decirlo también el mundo en esta época moderna, en las tecnologías de información y comunicaciones, no redunden en un incremento de la vulnerabilidad o de la dependencia de nuestra región en factores externos. Mi intención hoy es hacer un repaso rápido, muy rápido, de hecho ya mis colegas han hablado al respecto, sobre las cuestiones de defensa y ataque y cómo hemos llegado a donde estamos hoy en esta situación. Uno podría argumentar que la seguridad informática, la criptografía y la disciplina moderna se origina en la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que los sistemas de cómputo, y que las necesidades de seguridad han ido variando a lo largo de los años en función también de cuál era el paradigma de ataque, no solo el paradigma de defensa en cada época. Cuando yo hablo de ataque y defensa, en general me gusta hacer la salvedad, no lo planteo como una batalla moral entre buenos y malos, no lo planteo siquiera en términos de enemigos, sino de adversarios que están involucrados en una actividad que me gustaría pensar, si bien no lo es, que está más del lado de lo lúdico que de cualquier otro lado. Facilita el análisis menos emotivo de las cuestiones de seguridad, pensarlo de esa manera, por lo menos así lo hace para mí. Ese es un mapa del Internet en sus principios, cada uno de esos cuadraditos es un servidor y cada uno y las líneas en negro son enlaces entre los diversos centros de investigación que se conectaban en el Internet originalmente. El diseño del Internet original era una red que debía resistir un ataque nuclear, y si alguno de esos enlaces o varios de ellos eran cortados por algún evento fortuito o provocado, la red en su conjunto debería seguir funcionando, y por eso es que se diseñaron los protocolos que hoy usamos en la Internet. En ese caso el paradigma y lo que se quería proteger era la disponibilidad de la red en su conjunto y las comunicaciones en su conjunto. Las cosas fueron cambiando con el surgimiento de los sistemas de tiempo compartido, en los que múltiples usuarios compartían recursos y tenían acceso a información con diversos niveles de clasificación. Y se quería uno asegurar, o quien operaba estos sistemas, querían asegurarse que no hubiera filtraciones de información entre diversos niveles de acceso. Toda o gran parte de la investigación relacionada con seguridad de los sistemas estaba enfocada en estudiar las propiedades de los sistemas y obtener cierto tipo de garantías sobre esas necesidades. Es también en esta época que surge la complementariedad o la dicotomía entre ataque y defensa y la necesidad de las prácticas ofensivas para informar a la defensa. Tratar de vulnerar un sistema para encontrar sus fallas, encontrar problemas y de esta manera poder arreglarlos y atenderlos. No es una novedad reciente. Ya en los sistemas de tiempo compartido de los 70, 73 en adelante, eran sometidos a este tipo de pruebas con ese propósito. Claro que todo cambió con el auge de las computadoras personales, que hicieron posible que accedieran a sistemas de cómputo un conjunto mucho más numeroso y más joven también de usuarios, muchos de ellos inquietos, con intereses exploratorios que se convirtieron después en hackers. Todo esto cambió también con el surgimiento del Internet y su expansión
y su establecimiento como una plataforma de negocios, al establecerse como una plataforma de negocio en Internet, el paradigma cambió nuevamente. Ahora hay una economía en Internet, hay dinero que circula, hay necesidades de seguridad para hacer que ello sea posible, y surgen productos y soluciones diversas, y también se incrementa el crimen, porque hay dinero de por medio y hay gente que está interesada en obtener ese dinero aunque no sea propio. Entonces esto plantea la problemática del ciberdelito como una problemática, obviamente es actual, pero no es novedosa tampoco. Y bueno, por último, las novedades, que tampoco son, para los que estamos en la disciplina, no son del todo novedosas, pero las revelaciones y el alcance de las cuestiones relacionadas con actores que son estados en el universo de ataque y defensa cibernética, y el caso paradigmático de Stuxnet, que es el primer ataque conocido y publicado que afecta diseñado para afectar una instalación de control de procesos industriales, la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Ha cambiado nuevamente el paradigma de ataque y defensa, y cuáles son los actores y cuáles son las necesidades que tenemos que contemplar cuando hablamos de seguridad, de infraestructuras críticas y seguridad TIC. Lo último en este sentido que quiero mencionar es que todo esto no es algo lejano y que ocurre en un lugar remoto. Yo hice un ejercicio muy simple de, usando el Internet, tratar de identificar dónde es que se utiliza, lo más cerca posible de mi casa, dónde es que se utiliza el software que fue atacado en el ataque del gusano Stuxnet a la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Uno puede ver ahí lo que está en el recuadro rojo, dice WinCC. Eso es una foto que salió publicada en Internet por la agencia UPI del sistema de control de una parte del proceso industrial. Dice WinCC. Lo otro que dice ahí es que la licencia del software está expirada, pero sobre eso no voy a comentar. Busqué WinCC en el fabricante, rápidamente fui a los casos de éxito y me encontré con que ese software y los controladores lógicos programables que usan en la misma, en este caso son S7300, uy, está moviendo solo, que usan en esa instalación, que es un lavadero industrial que está en el norte de Buenos Aires, el mismo software y controladores industriales, no exactamente el mismo modelo, pero suficientemente cercanos como para suponer que tanto la planta de enriquecimiento de uranio de Irán como el lavadero industrial que está acá cerca podrían ser víctimas del mismo ataque. Es una cosa cercana. En relación a lo que decía Claudio, acá hay un gráfico de vulnerabilidades, problemas de implementación en software de control de procesos industriales publicados en los últimos años y cómo se ha ido incrementando el descubrimiento y su publicación. Y por último, una seleccioné de todas las filtraciones recientes sobre programas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aquellas cosas que me parecieron interesantes. El presupuesto total, como mencionó el doctor Skolnik, es de 52.000 millones para toda la comunidad de inteligencia, de los cuales aproximadamente 4.000 millones son para ciberseguridad. Y de todos esos 4.000 millones, acá hay un par de programas específicos. Uno de ellos enfocado estrictamente en capturar comunicaciones originadas y destinadas entre países de Centro y Sudamérica en tránsito por Estados Unidos. Otro de ellos, con un presupuesto de 255 millones de dólares anuales y 141 personas dedicadas full time, tiempo completo a eso, todos contratados, a insertar vulnerabilidades en productos comerciales, subvertir
chips de encripción para VPNs y conexiones de encripción de comunicaciones web, SSL, influenciar las políticas y los organismos que definen estándares técnicos sobre encripción, capturar comunicaciones y descifrar comunicaciones cifradas en diversos sistemas de comunicación de voz, ya sea sobre IP, sobre Internet o por aire, 4G, LTE y varias cosas más. Este es solo uno de los múltiples programas que se han revelado. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, uno puede ver todo esto y dice, bueno, tenemos que defendernos, tenemos que recurrir a soluciones de seguridad para defendernos de todas estas cosas, de esta multiplicidad de actores que nos pueden atacar. Y cuando uno mira al mercado y en la industria, puede ver una oferta inmensa de diversos productos y categorías de productos variadas. En cada una de ellas hay gente que puede vendernos algo y que está queriendo vendernos algo. Y podemos decir que es un mercado global de más de 60.000 millones de dólares anuales, que tiene un crecimiento previsto al 2016 a 86.000 millones de dólares anuales. El crecimiento previsto para nuestra región es mayor que el promedio general, que hay muchos miles de empresas vendiendo productos y servicios en este mercado. Hay más de 1.000 que facturan 10 millones de dólares por año. Menos del 1% de ellas son de nuestro país, Argentina. No tengo una estadística de la región, pero sé que no es algo demasiado distinto de eso. Y frente a eso, debemos pensar, bueno, hay toda una serie de soluciones, muy pocos proveedores locales, aparte sabemos que hay programas activos para subvertir las soluciones que existen, y también sabemos que hay una serie de atacantes y de actores con distintos perfiles que persiguen diversos objetivos. ¿Cuáles son las herramientas, digamos, técnico-legales, no puramente técnicas, no puramente legales, a las que podemos recurrir? Bueno, lo más sencillo es hablar del delito informático. En la Argentina tenemos dos leyes que de cierta manera cubren el delito informático. Está también el convenio sobre ciberdelincuencia, la convención en Budapest, que por el momento no hemos suscrito ni ratificado en la Argentina. Sobre la Convención de Budapest hay una salvedad interesante, importante por hacer, que es que impone y ha tenido ciertos efectos negativos en algunos países de Europa por criminalizar algunas actividades de investigación y desarrollo que pueden tener propósito ofensivo o de ataque, entendiendo nuevamente, y eso lo quiero reiterar, que el propósito de ataque no es malo per se, o no es ilegal per se. El ataque para informar a la defensa es algo no solo no malo, sino deseable. Entonces es muy difícil distinguir o hacer una distinción clara sobre qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Casualmente, en diciembre del año pasado, el acuerdo de Wassenaar introdujo en la lista de tecnologías de uso dual, claramente el software de intrusión, de explotación de vulnerabilidades es de uso dual por esto que acabo de mencionar. Puede servir para informar a la defensa o puede servir para atacar a otros y no informarle a nadie. Ha introducido este tipo de tecnología en su lista de tecnologías controladas y que debe ser controlada su exportación. Lo cual nos trae a discutir sobre guerra cibernética o ciberguerra. Y cuando se habla de ciberguerra, yo siempre tengo un problema, que es que no entiendo qué es ciberguerra. Y nunca encuentro una definición precisa. No sé si hace falta una definición precisa. He intentado diversas
aproximaciones al tema de ciberguerra. ¿Cómo distingo una campaña de espionaje de una guerra? ¿Qué es delito y qué es guerra? ¿Qué es espionaje y qué es delito? ¿Cómo se hace esa distinción? Cuando se habla de eso, generalmente se habla, una de las teorías es la teoría del efecto cinético. Tiene que haber efecto cinético para ser considerado parte de una guerra, tiene que haber un efecto físico sobre algo del mundo real, físico, tangible. Se habla también de que en el ciberespacio, que es el quinto dominio y que no está tampoco bien precisamente definido, no se sabe cuáles son sus fronteras, no tiene limitación física, geográfica ni jurisdicción legal, pero ahí las cosas suceden a la velocidad de la luz, a la velocidad que le insume a un paquete trasladarse desde un punto hasta otro por un cable de fibra óptica, y los ataques suceden a la velocidad de la luz, y por lo tanto debemos responder a la velocidad de la luz, y los humanos no pueden hacer eso, por lo tanto debemos conseguir o inventar algo que pueda hacerlo por nosotros. Y eso también es una cuestión interesante de discutir, porque mi teoría es que si bien los ataques suceden a la velocidad de la luz, eso es una cuestión operativa. En términos tácticos las cosas no pasan a la velocidad de la luz, sino que se dan su tiempo, y en términos estratégicos mucho menos. O sea que considerar las cuestiones puramente desde el punto de vista operativo y técnico, por ahí nos oscurece más que nos aclara nuestra percepción o nuestro entendimiento de estas cosas. Y bueno, hay toda una serie de cuestiones también no bien definidas. ¿Cómo hay disuasión en la ciberguerra? ¿Cómo se hace no proliferación? ¿Cómo se atribuye un ataque a alguien fehacientemente? ¿Es necesario hacerlo o no? Etcétera. Es un tema que es apasionante porque trae o incorpora una serie o obliga a incorporar toda una serie de consideraciones técnicas y de entendimiento de cómo funciona el mundo TIC en la esfera de la defensa. No voy a hacer más comentarios sobre eso por el momento, porque ahora quiero contarles y hablar un poco de Internet y del gobierno y la gobernanza de Internet, que también es un tema del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, y hablar sobre no lo formal, sino lo real en términos técnicos del gobierno del Internet. La Internet funciona básicamente con ciertos estándares técnicos de 5 protocolos básicos. El protocolo de transmisión de paquetes, IP, el de resolución de nombres de dominio, el de intercambio de información de ruteo, el de comunicaciones seguras, que se usa principalmente para web y que está utilizado en todas partes, no solo entre usuarios y proveedores de servicios, sino también entre dispositivos, y el protocolo que mantiene y disemina la idea de el tiempo y de la medición del tiempo en la red para poder sincronizar los relojes y tener una idea común de qué hora es, cosa que es bastante importante no solo para las personas sino para los dispositivos. Todos esos protocolos han sido modificados en los últimos años, en los últimos 15 años han sufrido modificaciones, y todas las modificaciones o gran parte de ellas han sido en pos de facilitar el control centralizado de esos protocolos y de cómo funciona y el funcionamiento de esos protocolos. Además hay 10 de los 13 servidores raíz del Internet que operan bajo jurisdicción de los Estados Unidos, 3 autoridades certificantes que firman más o menos el 75% de los certificados SSL de la Internet, o por lo menos de la mayor parte de los sitios en Internet con tráfico relevante, y los 10 proveedores principales de interconectividad de la Internet de Tier 1, de nivel 1, son extrarregionales. En definitiva, más allá de las discusiones o de lo que se pueda debatir en términos de gobernanza formal de la Internet, hay un aspecto técnico que no debe soslayarse, que es cómo funcionan las cosas de verdad y quiénes definen los estándares de operación
de la Internet, entre otras redes. Acá hay un gráfico que contesta esa pregunta. ¿Quiénes son los que definen y publican, o son los autores de estándares técnicos en la Internet a lo largo de los años, desde sus inicios, 65, hasta la fecha? ¿Cuántos se han publicado por año por institución? Y, perdón, los países de origen de los autores. En la escala de la izquierda, si notan la diferencia con la anterior, esta es logarítmica. No figuran en el gráfico ningún país de la región, así que tuve que buscar en la lista un poco más abajo y ver los números que están abajo para los países de la región son los totales, no por año. La escala es publicación por año. Los totales de todo el lapso, de todo el periodo graficado, son los que están abajo para países de la región. ¿Cuáles son mis conclusiones de todo esto? Bueno, el tema de la ciberdefensa y la seguridad cibernética, la seguridad TIC o la seguridad de la información, podemos hablar de cualquiera de todas estas cosas. Tiene evidentemente una relevancia estratégica para nuestro país y para nuestra región. Creo que todos coincidimos y hemos hablado un poco sobre esta cuestión hasta ahora. Es una problemática que puede tener y tiene impacto real sobre la población, sobre los habitantes de nuestra región, de nuestros países. No hay, desde mi punto de vista, posibilidad de garantizar derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y, entre ellos, la privacidad, si no hay seguridad, porque hay suficiente evidencia de que vulnerar o subvertir la seguridad es una herramienta que posibilita vulnerar derechos, entre ellos la privacidad. A todo esto, lo que me parece que es muy importante recalcar es que el software y la seguridad de las TIC es transversal a todas las industrias y es transversal a todas las necesidades, y deberíamos hacer hincapié y enfocarnos en eso, no solo desde el aspecto defensivo, sino también desde el aspecto ofensivo. Necesitamos generar capacidades no solo defensivas, sino ofensivas, para poder informar a la defensa, poder encontrar problemas, para poder determinar qué es lo que está mal hecho por error, por omisión, por accidente o a propósito, y poder solucionarlo. Y necesitamos desarrollar un ecosistema de seguridad TIC y un sector productivo sustentable, porque no podemos confiar en toda la oferta que hay y no tenemos capacidad, o por lo menos no en un estadio de madurez mayor, para evaluar y generar nuestras propias soluciones. Es necesario que impulsemos la generación de un ecosistema que permita eso, que incluya al sistema científico-tecnológico, la academia, el sector productivo y, por supuesto, los diversos estados que articulen y que generen demanda razonable y racional para todas estas cosas en conjunto. Eso, por mi parte, es todo, y les agradezco a todos la atención. Gracias. Le agradecemos a los 4 ponentes. El bloque de preguntas lo dejamos para al final de los 2 bloques. Les pido que se